Libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Acá estamos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición. Estamos en vivo y recibiendo el trabajo que hacían recién los diputados y diputadas en la Comisión de Juicio Político y estábamos atentos al cronograma. 27 de junio es la próxima reunión y empiezan a trabajar alrededor del capítulo coparticipación. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Jessy? ¿Tanto tiempo? Sí, ¿Recuperada? recuperada ¿O en ya. vías de no? Recuperadísima. Sí, no, ya recuperada. Ya te tenemos ahí. Tengo un poquito de tos nomás, pero ya estamos bien. Cosas del invierno, Martín, ¿qué se va a Así hacer? es. ¿Cómo va? Muy bien, todo bien, Meli. Bueno. Un poco más activos a partir de la visita del jefe de gabinete, proyectos de ley que se aprobaron en sesión, dictámenes que hubo, vamos a hablar de todo esto, por supuesto, acá en DTV, dictámenes que hubo de los créditos hipotecarios UBA, se avanzó con el proyecto de ley contra la violencia digital, bueno, varios temas en agenda que se empezaron a mover tanto en comisión como lo que hubo el otro día en la sesión, ¿no? Sí, y ayer con el cierre de los nombres de los partidos, también bueno, es otro tema conformación de alianzas. macropolítico. Bueno, vamos a arrancar ahí desde la Comisión de Juicio Político, está el diputado Valdés. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por Acá, recibirnos. haciendo de movilero de Diputados TV. Bueno, sí, ¿cómo se siente con ese rol? No Muy sé. bien. Bueno. Quiero cobrar igual que Carlos Méndez, aviso. Ah, que no, pero él ya tiene un salario premium. Ya lo arregla directamente con Cecilia Moró, eso es otra cosa, no olvídese. Está arreglado. Son las grandes ligas. Con varias Cecilia Moró preexistentes. Total. Justo hablábamos de esos menesteres acá. Mire, si usted será intuitivo. Bueno, diputado, vamos a lo nuestro. Cuénteme, bueno, ahí estábamos escuchando cómo quedó conformado el cronograma. Se espera que comparezca el juez Maqueda, que vayan Robles y de Alessandro. O sea, se vienen todavía sesiones muy intensas ahí en comisión. Bueno, hoy hemos votado el pedido, el contenido de lo que nos gustaría que el juez Juan Carlos Maqueda nos conteste, ya sea presencial o por escrito, ¿no? Casi dando por concluida ya la etapa de investigación de la administración de la obra social por parte de la Corte Suprema de Justicia y específicamente por Juan Carlos Maqueda, según reza de un mail que la Corte misma nos mandó a nosotros, donde está Maqueda rindiendo cuentas como administrador de la obra social a sus pares. Y a su vez hemos dado comienzo a la investigación sobre lo que fue el fallo de la coparticipación federal a favor de la Ciudad de Buenos Aires, donde no discutimos el fallo, discutimos el cómo se construyó ese fallo de acuerdo a información pública que llegó a nosotros a partir de que, mucho después de que se había dictado el fallo, Marcelo de Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, de Rodríguez Larreta, el responsable del área jurídica, mantiene conversaciones con Silvio Robles, el director general, la máxima autoridad debajo del presidente de la Corte, Rosati, donde Robles le da instrucciones para que sepan cómo construir este fallo, y cuando el 5 de enero concretamente le dice ya tenemos el fallo redactado, pónganle el fallo Robles de cómo lo hizo a su imagen y semejanza. Y llama la atención porque Robles no es abogado, Robles Un no vocero. tiene capacidad para hacer un fallo, Entonces, ¿cómo se construyó ese fallo? Particularmente, un fallo de coparticipación federal.
que es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabe por qué es competencia originaria? Porque las provincias, cuando construyeron, delegaron en la nación el poder de árbitro de la Corte Suprema de Justicia para resolver problemas entre provincias, le establecen que las provincias, los gobernadores, son los agentes naturales del Estado federal. ¿Por qué entonces la Corte Suprema no convocó a los únicos establecidos por la propia Constitución, que son los agentes naturales, a los que debería haber escuchado con recursos de coparticipación? Porque esto no era un problema de la ciudad de Buenos Aires y la nación, era un problema de todas las provincias, porque usted sabe que usted usa recursos que le saca a otras. O sea, no es que generaron nuevos recursos para dárselo a la ciudad de Buenos Aires, no. Sacaron recursos de otro para dárselo a la ciudad de Buenos Aires, y llama la atención que la Corte, 15 gobernadores se habían pedido ser escuchados por el tribunal, Amicus Curiae se llama la institución, y resulta que ni siquiera les contestó que no iban a ser amigos del tribunal, y sacaron el fallo ese entre gallos y medianoche. Y después nos enteramos que fue un fallo manipulado entre el ministro de Justicia de Larreta y este señor Robles, que no tenía ninguna autoridad para hacer un fallo. Al punto diputado, que fue tan escándalo esto que usted sabe, ahí terminó, fue tan escándalo esto que salió a la luz que le tuvo que pedir la renuncia a Larreta, a su ministro de Justicia y Seguridad. Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jessica Calcaño lo saluda. Quería consultarle primero si podría aclarar si el ministro del Interior, Guado de Pedro, finalmente lo van a convocar como testigo el 27 de junio, porque primero lo nombraron, después no, y después también por el caso particular de Silvio Robles, entiendo que cuando lo convoquen será por coparticipación, pero también le preguntarán sobre otros temas de las otras causales, porque en obra social también apareció el nombre de Silvio Robles, se les preguntó a algunos testigos sobre una sociedad, Moromedia, donde él podría estar involucrado. O sea, ¿cómo sería? O sea, si se tienen que acotar solamente a coparticipación o si en la misma jornada pueden tratar otro de los temas. No, a ver. Nosotros vamos a citar a Robles, a D'Alessandro, al ministro del Interior, también hoy fue nombrado, los gobernadores. A ver, cuando venga Robles, le preguntaremos de todo. No es que le preguntaremos sobre esta sentencia, porque esa empresa Moromedia, según Leopoldo Moró, que fue quien trajo cuando vino una mano derecha de Robles, Monayer creo que se llamaba, y se llama Moromedia porque es Monayer Robles, es la socia, y se presume que esa sociedad podría haber sido utilizada para compensar algunas sentencias que hayan salido a pedido. Entonces, seguramente van a ser preguntados en ese momento que venga Robles. Bien. Diputado, por último le pregunto, ya sacándole un poquito de la Comisión de Juicio Político, bueno, estamos muy cerca del cierre de listas, el tema de, bueno, que va a cambiar, bueno, no, ya va a cambiar, no, ahora se llaman Unidos por la Patria, no se va a llamar más Frente de Todos, bueno, toda esta cuestión vinculada al espacio político y, bueno, ¿cuál es su mirada? ¿Qué es lo que espera que suceda de ahora en más en este tramo final previo a las PASO? Bueno, ayer se han podido resolver los frentes, ha habido algunos crujidos burbujistas, pero bueno, suele pasar siempre en los cierres. Ahora esperemos que de acá al 24 limemos todas las asperezas que podamos tener y
a esa unión patriótica le hagamos, honremos la palabra unión, para entonces después demostrar que somos patrióticos. Sí. ¿Y Así con qué tiene lucho que ver el cambio de nombre? Y voy a militar por la palabra unión. ¿Por qué tiene que ver con qué tiene que ver ¿Cómo? el cambio? ¿Con qué tiene que ver el cambio de nombre del partido? No lo sé, ¿No sabe? no lo sé. Estoy tratando de enamorarme de este nombre, Unión por Todo, porque Unión por Todo era el de Patricia Bullrich, que no sé. Unión Patriótica. Unión por la Patria. Unión por la Ay, Patria. Dios. Unión por la Patria, Unión por la Patria. Bueno. Lo que pasa es difícil que me la hacen hay los que muchachos. acostumbrarse porque hay que adaptarse, Sí. como todo, ¿vio? Es así, hay que adaptarse. El que no se Bueno. adapta pierde. Bueno, Pero Dipu, bueno, mientras tanto yo soy orgulloso del Frente de Todos y reivindico. Yo soy peronista sin beneficio de inventario. Así que yo soy frente todista hasta hoy, ¿no? Que ya ahora está inscripto. sí, exacto. Unión Ahora, patriótica. unioncistas es ahora. Y bueno, Sí, Unión por la Patria. Ahí está. Me Bueno, cuesta pronunciarlo, pero sí. Le mandamos yo un antes era frente todista, ahora no sé cómo me voy a llamar. unioncista, Unión por la patrioterismo. unionista, unión patrista, unión patrista. Bueno, Algo de- vamos a ver. Le Pero mandamos seguro que yo tengo mucha esperanza que el Frente Nuestro va a estar una gran Valdés, opción electoral y está- guarda que en la primera vuelta no ganemos. ¿Está convencido de que tiene que haber pasos? No es cuestión de que yo esté convencido, parece que es irreversible. Ya está. Bueno. No es lo que a mí me gustaba, pero hay que resolver las cosas y yo espero que sea con fraternidad eso, y que como ya que me estoy metiendo en palabras francisquistas, Un gremio fraternidad también. brego para que la unidad sea superior al conflicto. Eso es lo que yo auguro para mi espacio político en este tiempo. Muy bien. Diputado, gracias, que esté muy bien, que tenga buenas tardes. No, gracias a ustedes, gracias. Chao. Ahí está el diputado Valdés, le damos la bienvenida al diputado Tanelli. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte, lo más bien. Bueno, ¿con qué se queda lo que pasó recién en la Comisión de Juicio Político? Bueno, nada. Salvo que terminó, porque se hizo un poco larga. Bueno, se aprobó una resolución que le da traslado al juez Maqueda de una larga lista de imputaciones que le han formulado los diputados del todavía Frente de Todos, imputaciones con las que no coincidimos, pero bueno, ellos tienen la mayoría, ellos imponen estas decisiones. Ahora el juez Maqueda tendrá que resolver si se presenta o si contesta o si no hace ninguna de las dos cosas. Sobre el manejo o el desmanejo de la obra social, que es el capítulo Sí. que, digamos, yo le llamo capítulos, ¿no? Pero corresponde a la vida real, lo cual es más triste. ¿A usted qué sensación le queda? Yo lo que dije hoy en la comisión y reitero aquí son dos o tres cosas. En primer lugar, que ese desmanejo, esos errores, esos defectos, en primer lugar para mí no constituyen de ninguna manera una causal de mal desempeño de un juez de la Corte, que no administra la obra social, sino que en todo caso, como superior que es la Corte de la obra social, tiene una cierta función de supervisión. En segundo lugar, que de todos esos defectos, vicios, irregularidades, como las llama el Frente de Todos, no hay ninguna que tenga la gravedad o la entidad suficiente como para justificar una causal de mal desempeño, porque por otra parte no son distintas de las quejas que todos los días escuchamos de todos los usuarios de las obras sociales. Yo le dije a la presidenta de la comisión, digo, ¿por qué no convoca a personas disconformes con los procedimientos del PAMI
en La Nación o del Guioma en la provincia de Buenos Aires. Llenamos la plaza del Congreso con gente que tiene para quejarse porque no se le respetó el turno, porque le cambiaron la fecha de la cirugía, no le llegó la prótesis, etcétera. Pero lo que es más importante, que yo señalé hoy en la comisión, es que todas estas supuestas irregularidades que señala el oficialismo son las mismas que surgieron de una auditoría que ordenó la Corte. La Corte era consciente de que en la obra social había cosas que no estaban funcionando del todo bien o bien, ordenó una auditoría. Esa auditoría efectivamente concluyó en que había varias situaciones que debían ser atendidas y la Corte Suprema empezó a tomar las medidas del caso para corregirlas. Sí, igual, digamos, a fuerza de decir la verdad por lo que uno escuchó ahí en la comisión, digamos, fue algo más que no se tomaran turnos, o sea, hubo abandono de personas, hubo, digamos... Yo no creo que haya habido tal cosa, pero bueno, pero de todas maneras... Aún así no constituye, según su punto de vista, causal de mal desempeño. Pero lo más importante de todo, lo más importante es que esas supuestas irregularidades las descubrió la propia Corte. La propia Corte dispuso una auditoría para relevarlas, para tener información exacta y precisa acerca de los problemas que había en el funcionamiento de la obra social, y fue la Corte la que a partir de esa auditoría dispuso o tomó decisiones para corregir esos problemas. Y, yo no veo ahí mal. Sobre todo que lo que se le imputa al juez Maqueda es omisión en la supervisión de la obra social. ¿Cómo puede haber omisión si ellos mismos fueron los que pusieron el alerta sobre los problemas y ellos mismos tomaron decisiones después de conocer acabadamente los problemas para intentar corregirlos? Yo no veo allí... Ahí, siguiendo la comisión y todo el desarrollo de, bueno, cómo se llegó hasta acá con la obra social, algo que quizás llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, es que la obra social del Poder Judicial no tiene ningún control de ningún organismo del Estado como cualquier otra obra social. No, creo que solo es el caso tienen, de la UBA. El IOMA no lo tiene en la provincia de Buenos Aires, el PAMI tampoco lo tiene. Pero eso cree que está bien, que es correcto, que funcione de esa manera, o sea que no, porque también quizás, bueno, las irregularidades las descubrió la propia Corte, pero después no se actúa en consecuencia y no hay nadie que pueda controlar eso. Yo creo mucho en los controles. Los controles siempre son necesarios y mucho más en organismos que, por un lado, manejan dinero y, en segundo lugar, se ocupan de la salud de las personas. Claro. Ahora, si ese control lo hace un organismo nacional que se ocupa de las obras sociales o lo hace la Corte, a mí me es indiferente. Lo que me importa es que sea efectivo y real el control. Si la Corte ejerce un control real y efectivo sobre la obra social, no me parece que haga falta otro. ¿Pero consideró que lo ejerció, ese control efectivo? Porque tenía la potestad por los cambios del estatuto que hizo la Corte. Fueron ellos mismos los que advirtieron los problemas, ordenaron la auditoría, que es una investigación en definitiva. Fueron ellos los que pusieron a la luz del día y en discusión los problemas de la obra social. Me parece que eso habla de un control hecho adecuadamente. Ahora, diputado, ¿cómo sigue esta hoja de ruta? Sabemos que el 27 de junio hay una nueva reunión. Sí. Sabemos que sigue el debate, sí. Pero al modo de ver de usted, ¿cómo puede llegar a interferir este debate y esta hoja de ruta que se ha planteado el oficialismo en función de la actividad parlamentaria, sobre todo en términos de si puede haber sesiones o no? El oficialismo está planteando que ustedes, junto por el cambio, ponen freno a la hora de le digo lo que dicen las autoridades del bloque, ¿no? Pueden decir lo que quieran. Con la actividad parlamentaria no tienen por qué interferir la comisión, porque en todo caso, si va a haber una sesión un miércoles, es cuestión de que la comisión se reúna el martes o el jueves. Así que desde ese punto de vista no veo ninguna interferencia. Lo que para mí está claro es que el oficialismo se propone utilizar la comisión como una especie de caja de resonancia en la campaña, para decir cosas que ellos suponen que los pueden beneficiar en la campaña electoral. Eso sí, para mí está claro. Y la mejor prueba de esto no va a ser ahora, sino más adelante, cuando la comisión se termine sin pena ni gloria y no pase absolutamente nada, pero eso sí, habremos perdido muchos meses, muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, para nada. De todos modos, digamos, más allá de si
se constituye o no se constituye un causal. ¿No se me escucha lo que estoy diciendo? Bueno, hoy anunciaron que dentro del cronograma de coparticipación van a convocar como testigo al exministro de Seguridad, D'Alessandro, Sí. de la Ciudad de Buenos Aires. Desde su espacio, porque conforman el mismo espacio, considera que tiene que hacerse presente y dar testimonio. Digamos, a mí no me parece que corresponda investigar por ese lado, pero si la comisión lo cita, sí, tiene que venir, eso es como cualquier ciudadano. Una vez que la comisión, ya sea con el voto unánime o de la mayoría, decide citar a una persona, esa persona tiene que comparecer, no hay, salvo que tenga una causa legítima de excusación, cosa que ignoro, pero si no existe esa causa, tendrá que venir el exministro D'Alessandro y tendrá que decir la verdad. Ahora usted decía recién que este puede ser un escenario de campaña. ¿Hasta qué punto? Digo, la gente está... Ni el más siguiendo mínimo. Este tema, pues digo, la gente está preocupada con la inflación, está Sin preocupada duda, con muchos temas. sin duda, pero el oficialismo, hoy por ejemplo, cuando empezamos, después de terminar con el tema de la obra social, empezamos a considerar el siguiente tema, que es este de la coparticipación. Bueno, cualquiera que escuchara a los diputados del oficialismo, era evidente que no estaban hablando para la Comisión de Juicio Político. Empezaron con la transferencia de la policía a la ciudad, y la ciudad autónoma, y el gobierno de Macri, y el gobierno de Larreta, no tenía nada que ver. Pues estuvieron ahí larguísimo rato solazándose con el despojo a las provincias, que no existe, que no está, y que es un disparate. Yo creo que sí, que todo esto forma parte de una campaña. Pero más allá de esta interpretación, hasta acá, por su experiencia y por lo que se ventiló en la Comisión de Juicio Político, ¿hay jueces adictos a un determinado gobierno? ¿Hay jueces influenciados por la Sin duda política? que los hay, pero no son los de la Corte. ¿Quiénes son? Hay muchos jueces de esas características, pero no están en la Corte Suprema. ¿Y cómo se termina con eso? Haciendo que funcione la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura Sí. y el propio Consejo de la Magistratura, que lamentablemente, para mi gusto, no funciona con el rigor que debería. Hace pocos días se aprobó el enjuiciamiento de un juez federal de Mendoza, y eso es una investigación que la llevé yo de punta a punta, mientras era consejero. Y yo celebro que se haya aprobado esa investigación. Pero hay otras investigaciones que están pendientes en el Consejo de la Magistratura, el juez Alonso de Paraná, el juez Villena de Lomas de Zamora, que claramente deberían concluir con un jury, es decir, con un enjuiciamiento de esos jueces para que el jurado de enjuiciamiento determine si son o no culpables de mal desempeño, y sin embargo cuesta que avancen las ¿Y investigaciones. los jueces de la Corte Suprema, o por lo menos los que tenemos ahora, son jueces independientes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y cómo se puede hacer para avanzar con los reemplazos de los jueces que dejaron sus lugares vacantes? Por lo pronto, en el caso de la Corte, el presidente Alberto Fernández tiene que decidirse y proponer un candidato. ¿Y por qué? ¿Cuánto hace que renunció Elena Hayton del sí, Nonasco? ¿Un año y medio? Sí, 2 años iba a decir, sí, yo no me Bueno, acordaba, sí. ¿y qué está esperando? No sé, ¿usted qué no sé, yo no sé. Y el presidente no ha propuesto a nadie para reemplazarla. No es que el Senado no le da el acuerdo, Claro. o que la oposición... No ha hecho una propuesta. Claro. Por eso hoy yo dije en la comisión, fíjense, uno de los cargos que se le hace al juez Maqueda, en la resolución que se aprobó hoy, es que no se cumplió con las designaciones de algunos funcionarios de la obra social. Entonces yo dije, si esto es un cargo, yo en este acto denuncio a todos los diputados, incluido yo, y a todos los senadores, porque estamos en deuda con la designación del defensor del pueblo. ¿Hace cuánto? 10 años, 12, 15, que no hay defensor Sí. del pueblo, lo tenemos que designar nosotros. Denuncio al presidente de la Nación porque ni siquiera propone un candidato o candidata, como correspondería, para reemplazar a Elena Hayton del Nolasco. Tampoco el presidente ha designado un procurador general de la Nación, a pesar de que lleva 3 años y medio en el gobierno, y de que hizo una propuesta que su propio partido se encargó hasta ahora de no considerar. Hay jueces que hay que investigar y que hay que separar, pero desde mi punto de vista no son los de la Corte Suprema. Gracias por haber venido, diputado Tonelli. Gracias a ustedes por la invitación, como Muy siempre. amable. Muy bien.
Hacemos una pausa cortita y en un ratito seguimos con más segunda edición. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Este problema, como el problema de los alquileres, son dos temas que afectan a una cantidad muy importante de gente, sobre todo de clase media baja, que están atravesando una situación compleja, así que tenemos que avanzar rápidamente. No entro a juzgar esto de la conveniencia económica, no, los propietarios, ante la posibilidad de no poder hacer ajuste de alquileres, no ponen en oferta los departamentos, las viviendas. Y tenemos que ver una forma, en mi modesta opinión, creo que si libráramos al acuerdo de partes, el tema se podría llegar a arreglar. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT. O sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión. ¿Cómo generamos estímulos para quien, como ese pequeño productor que te decía anteriormente, de 14 hectáreas, que tiene 10 hectáreas de bosques protegidos, pueda mantenerlas en el tiempo? Bien. Porque si no es una falacia, lo va tirando de a poco y cuando nos damos cuenta, esas 15 hectáreas de ese productor que tenía la mitad protegida, hoy ya es zona de producción, digamos, ¿no? Desde ya, pasarnos en la transición energética puede traer más trabajo, puede traer más salud, puede traer limpieza en el aire, que se lleva a 9 millones de personas están expuestas a una muerte prematura por contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la solución es mucho mejor desde el punto de vista ambiental, ecológico y social. Ecoagenda, jueves 23 horas.
hermana melliza. La voz que está hablando es la de la diputada Landricini, que está contando que tiene una hermana melliza. Diputada, ¿cómo le va? Morocha. Porque estábamos hablando de las características del pelo de la diputada, Muy que bien. yo no sabía que era pelirroja original. Soy la única de familia con un tío, o sea, viene cruzada la cosa. Sobrinos y tíos. ¿Y una hermana melliza que se dedica a qué, su hermana melliza? Es máster en suelos, ingeniera agrónoma. Wow. Sí. Así que salieron bocho las dos Landricini. Estudiosas, estudiosas. Nuestro hermano también. También. bien. Médico y concertista de piano. Porque ayer elogiábamos de la Comisión de Presupuesto, cuando se trató el tema de los créditos UBA, que ahora quería hablar, y hablábamos acá con Horacio Embón, que nos cruzamos, vio el otro conductor, y decíamos, la verdad que es un lujo porque usted lo que sabe no tiene nombre. Y los dos decíamos lo mismo, que era un gusto, se la nota una parte de saber, una persona muy comprometida, ¿no? Sensibilizada por la realidad. ¿Le da vergüenza que le halague? No. Pero bueno. Bueno, sobre los créditos UBA, ¿quedó conforme con lo que pasó en la comisión? O cuéntenos si quiere un poco... Voy a estar conforme si va al recinto y se trata y podemos resolver los problemas de tantas familias que nos demandan, que nos llaman de continuo desde hace tiempo, desde la pandemia, por ejemplo, porque fue un momento en el que muchas familias perdieron la estabilidad laboral, perdieron la estabilidad de ingresos, porque hay muchos que son cuentapropistas, no tienen un sueldo fijo ni podían tener un ATP, y por lo tanto podían apelar solo a un crédito como monotributistas a tasa cero, mientras las tasas de indexación de las cuotas UBA seguían subiendo. Después, el gobierno nacional, para proteger esa situación, resolvió que las cuotas no podían estar por encima del 30% de los ingresos. Cuando a alguien se le cae el ingreso, la cuota también tiene que bajar, porque si no puede ser más que el 30% y se le cayeron los ingresos, bueno, la cuota no podía seguir siendo de asfixia. Pero igual, la incertidumbre siempre existe, porque también se revalúa el capital. Entonces, más allá de que las familias pagan sus cuotas y la mora es baja, porque es 1,5% en el no pago de los créditos, el capital sigue incrementándose por la revalorización que implica la propia inflación y la revalorización de inmuebles o las mismas tasas de interés que revalúan las cuotas y el capital total. Y entonces las familias no saben cuándo van a terminar de pagar y cuánto van a terminar de pagar. Entonces necesariamente tenemos que tener una política pública que yo desearía fuera más diferenciada por segmentos sociales y no exactamente igual para todos los niveles de ingreso, pero eso es más difícil de concertar y de diseñar. Entonces, por el momento están estos proyectos como el de Heller, encabezado por Heller y Alicia, la diputada del masismo, y yo acompaño eso. Y por otro lado, hay un proyecto que es prácticamente muy cercano, que es el de Julio Cobos, con algunas pequeñas diferencias que tal vez puedan limarse hasta el día que se tenga la sesión o no. Por ahora se estimaban los dos dictámenes y Cobos ha trabajado mucho, como también hemos trabajado mucho nosotros. Diputada, para que la gente entienda cuáles son las diferencias que hubo, básicamente. Bueno, hay una diferencia que nosotros planteamos, que hay que modificar la posibilidad de optar por el indicador más bajo de actualización desde enero de 2023, porque, bueno, los bancos y el Banco Central se han inclinado por decir, se interviene en lo del año, no podemos ir 4 o 5 años atrás. Cobos vuelve a ponerlo desde el inicio. Agosto del 2019. Claro, Cobos, sí. Agosto de 2019, pero eso es muy difícil de instrumentar para conseguir
que acuerden los bancos y el Banco Central. Considero que es muy importante, y Cobos lo comparte, la creación del fondo fiduciario, porque eso permitirá trabajar sobre la acumulación de recursos que puedan alimentar el crédito hipotecario en Argentina, considerando el alto déficit habitacional que Argentina tiene, que llega hasta cerca de 4 millones de unidades habitacionales, que en algún momento, mire, cuando yo empecé a trabajar como economista, me integré a un proyecto de vivienda que trabajaba sobre el cálculo del déficit y cómo se podía paliar el déficit, eso hace muchos años, y eran 2 millones, 2 millones y medio. La población crece, el ritmo de construcción de viviendas accesibles para las mayorías de sectores medios, medio bajos y bajos no ha crecido en la misma proporción, y hoy el déficit es mucho más elevado. Eso se traslada a la cantidad de inquilinos que tenemos en la Argentina, familias jóvenes que se independizan, incluso jóvenes que se independizan solos, ¿no? Porque están constituyendo una familia. Y también tengamos en cuenta el crecimiento del porcentaje de estudiantes que se trasladan a otras ciudades, porque ha crecido la inserción en el sistema universitario. Las universidades, por lo general, nacionales, incluso las privadas también, están en las ciudades más pobladas, en las ciudades más desarrolladas de cada región, y muchas en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y los jóvenes se trasladan del interior, de localidades menores, que no tienen una masa crítica de estudiantes ni de docentes para poder tener instaladas carreras universitarias, y eso incrementa la demanda de alquiler. Y entonces se hace más alto el déficit, o sea, un desequilibrio entre oferta y demanda. Ayer, diputada, daban un dato en la comisión que en el caso, y que lo estuve chequeando ayer con algunos economistas, que los bancos públicos, o sea, el Nación, el Ciudad, el Provincia, que son los que más créditos UBA dieron, sí, el 70% aproximadamente, destinan casi el 60% de sus recursos a lo que es más la especulación financiera y el 1% a crédito para vivienda. O sea, si sí, eso no es, sé si para ¿por qué un banco no sé público? si llamarle especulación. En realidad los bancos prestan en las condiciones que también tienen que reconocerle a los depositantes, si no, no existiría el mercado del ahorro y préstamo. Plazo fijo, por ejemplo. El problema de la vivienda es el crédito de largo plazo. No se puede pensar como históricamente fue, menos de 20 o 25 años. Hubo épocas en el mundo y en la Argentina de mayor estabilidad económica. Hace por lo menos 30 años que estamos con inestabilidades recurrentes, ¿no? Lo que significó Pero, la diputada, economía... Perdón, en otros países, digamos, por otras cuestiones estructurales, hay gente que, digamos, está más habituada a endeudarse para estudiar una carrera universitaria, para mudarse, para casarse, ¿no? Como que eso es algo muy frecuente y muy estable en otros países. Sí, no sé si es bueno o malo, de eso sabe usted. No. Incluso en algún momento, hasta la década del 90... países como España tenían créditos muy favorables para las familias para compra de viviendas, con tasas de interés bajas. Pero convengamos que a partir del 2017, del 2007, perdón, que arranca lo que después fue la crisis de los subprime, que fue prestar en condiciones blandas a muchas familias en Estados Unidos, y eso se trasladó también a España, y después se cayeron los mercados laborales, se cayó la rentabilidad de pequeñas empresas, y esos créditos que se habían securitizado con compañías aseguradoras de nivel mundial y se vendían las hipotecas, se cayeron por falta de pagos y se cayeron las aseguradoras. Entraron en situación de quiebra las empresas constructoras. A mí me tocó viajar a España por mis estudios en 2009 y el abandono de edificios enteros en media construcción
Claro, y que hoy se siguen viendo en algunos de esos países, incluso en Estados Unidos, ciudades fantasmas, que las empresas quebraron, las personas en España, por ejemplo, migrantes que habían entrado en esos créditos, en ciudades del sur de España. Doy el caso de Valencia, porque justamente estaba instalada yo estudiando ahí, pasaba todos los días por esos edificios fantasmas. Eso lo vivió de cerca usted. Incluso los vecindarios protestaban porque esos edificios, al quedar abandonados, eran tomados por algunos sectores que estaban en situación de calle o generaban lugares de inseguridad, lugares de problemas sanitarios por la existencia de roedores y de pastizales que se acumulaban alrededor por el abandono de esos predios, y a su vez caían los empleos de las constructoras, y a su vez caían las constructoras. Se abandonaron edificios en construcción en ciudades turísticas que eran doble vivienda de familias que las iban a rentar para turistas que vienen a Europa del sur, del norte de Europa. O sea, la economía mundial, cuando se ha desestabilizado, ha traído problemas similares a los nuestros en otros países también, como el caso de Estados Unidos y España, por decir un ejemplo. Ahí los estados salvaron a los bancos igual. Hubo estados que salvaron a los bancos, a algunos de los bancos. La aseguradora Lehman Brothers la dejaron caer. Esos países, como todos sabemos, incluso viven con déficit fiscal. Es una discusión de hoy en el Congreso de Estados Unidos, y por otra parte tienen en muchos casos rentas para sostener estas pequeñas debacles o grandes. Así sostuvieron empresas industriales en Estados Unidos con la crisis de los subprime, y Argentina no pudo endeudarse ni en la pandemia porque el crédito más grande de la historia tomado por el gobierno de Cambiemos en el 2018 y nos dejó sin posibilidades de tomar otro crédito, más los bonos a 100 años de Caputo. Entonces ahora estamos teniendo que cargar con esa gran mochila de esa deuda que pidieron de 50.000 millones de dólares, terminaron tomándose 57.000, terminaron tomándose 45.000, porque el gobierno del Frente de Todos dijo no tomamos más, y ahora están las supervisiones trimestrales, están los condicionantes sobre el déficit fiscal, las reservas de divisas y la emisión monetaria. O sea, tenemos un problema gravísimo. No podríamos salvar a ningún banco ni a ninguna aseguradora, ¿no? Perdón, este proyecto, entonces, ¿qué idea tienen ustedes de cuándo podría llegar a ser tratado? Porque acá no estamos, se ponen en juego muchos argentinos, miles de argentinos. Claro. La verdad que no lo sé. Esto depende de cómo se reúnen a concertar algunas cuestiones los presidentes de bloque. Seguramente no será la semana que viene, que es una semana que todos los bloques políticos están complicados con el cierre de sus listas para la elección nacional próxima y más los días feriados. Esperemos que se acorte lo más posible el tiempo de espera en función de dar respuesta a los sectores que nos demandan una política de reparación y rescate. Y sea lo más pronto posible, pero que también si hubiera algún acercamiento por las diferencias que quedaron planteadas con el proyecto de Cobos, que podría tener un apoyo importante en su sector, pero seguramente no tal vez con el proyecto de TETAS, que es diferente y que tiene una conceptualización basada en el mercado y no en la vivienda familiar única como un bien social para el abrigo y la protección de hijos, padres, etcétera, ¿no? Y en el caso del reclamo de los hipotecados UBA, bueno, ayer hablaba con algunos de ellos que estaban muy disconformes con la cláusula de que para poder acceder al régimen tienen que desistir de cualquier acción legal que esté en curso o futura y hacerse cargo de los gastos. Eso, digamos, teniendo en cuenta que ellos podrían acceder desde el 1 de enero del 2023, pero ellos quieren reclamar para atrás. O
sea, poder acceder a este régimen les impediría reclamar para atrás. Seguramente, porque si yo opto por estar encuadrado en un nuevo régimen, no puedo estarle haciendo juicio al mismo Estado que me ofrece este beneficio. ¿Pero no es a los bancos igual? ¿Los juicios no son a los bancos? Bueno, pero los bancos quedan en la mesa en la que se concerta las condiciones en las que se puede diseñar este régimen. ¿No? Le quiero preguntar sobre la Comisión de Juicio Político. Sí. Usted fue como invitada allí. Sí. Porque yo trabajo temas económicos y hoy se empezó a tratar, a presentar el tema la denuncia por el tema de que la Corte falló a favor de la cautelar presentada por Ciudad de Buenos Aires en el tema coparticipación. Sí, pero también yo me acuerdo que usted tuvo una participación cuando fue lo del fallo 2x1. Sí, bueno, esa es de tipo político, porque eso no tiene que ver con la coparticipación. No, pero me acuerdo que usted también ahí claro. Un poco como que expresó que le hubiera gustado también atestiguar sobre qué efecto, qué impacto le causó a usted esa decisión, ¿no? Porque tenía una historia familiar. Sí, porque el caso del Hospital Posadas, en el cual lo he seguido y he participado de reuniones y he seguido todos los fallos y los testimonios, me involucró porque mi hermano, yo dije que era médico y trabajó en ese hospital, también mi cuñada, y se vieron afectados por la persecución política. O sea, ellos mismos la vivieron en carne propia, usted tenía esos relatos. Y sus compañeros que han desaparecido y sido asesinados, enfermeros, médicos, administrativos. En mi caso, mi hermano fue secuestrado. ¿Lo secuestraron a su hermano? Y después fue tirado en una ruta con 2 enfermeras, una de las cuales declaró justamente en la Comisión de Juicio Político. ¿En qué año fue secuestrado su hermano? En el año 77, el 3 de enero, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en un departamento en que vivía con su familia en la avenida Paseo Colón. Por ser médico de la salud pública. ¿Y qué pretendían? O con seguramente sacar información sobre algunos hechos que podían ocurrir alrededor de los barrios que el hospital está localizado o alrededor de personas que trabajaban en el hospital. Si lo soltaron será porque no encontraron en él causales para asesinarlo, pero sí apretarlo o torturarlo, intentar sacrificarlo para obtener información. O sea que, porque se habló mucho sobre el fallo 2x1, para usted, ¿qué intencionalidad hubo por parte de algunos miembros de la Corte para poder beneficiar a un represor? En ese caso era Muiña, que tuvo que ver con la casa que funcionó detrás del Hospital Posadas, en el mismo predio, y era un interrogador, era un partícipe de todo el proceso de secuestro y represión, y beneficiar a genocidas como si fuera los héroes de Malvinas, de darle, por ejemplo, una jubilación computándole el doble de los años para poder jubilarse antes. A esto es darle un beneficio, porque eso es un beneficio. Darle un beneficio de liberarlos computándoles 2x1, porque si son genocidas, si han estado involucrados en un terrorismo de Estado, en represión y han estado involucrados en vuelos de la muerte, se dice que uno de los médicos o uno de los asesinados del Hospital Posadas puede haber sido un caso, hay algunas pruebas de vuelos de la muerte, y otro apareció su cuerpo en el mismo lugar del centro clandestino El Chalet, donde estaba la banda del director del hospital, y apareció enterrado cuando iban a hacer obras de remodelación de esta zona del hospital. Aparecen los huesos que evidentemente nadie había buscado en esa zona del predio del hospital y que estaba desaparecido desde el 2007, desde 1977, y aparecieron, si no me equivoco, hace 2 o 3 años.
Se habló mucho, en ese entonces, me acuerdo, en ese fragmento de la comisión, algunos diputados de la oposición cuestionaron que se hubiera hecho una especie de aprovechamiento del dolor, exponiendo testimonios de personas directamente afectadas por el genocida, por Muiña. No me acuerdo el nombre de las dos personas, Zulma y otra mujer más que es la hermana de una persona torturada o la esposa. Esa fue la señora de Rosario. Exacto. No, las personas vinieron a testimoniar sabiendo qué argumentos iban a exponer y personas totalmente comprometidas con la búsqueda de la verdad y la justicia en reconocimiento y en homenaje a sus familiares y a ellos mismos, porque en el caso de la señora de Rosario, ella se exilió, pero fue perseguida personalmente. Una persona mayor que fue agredida personalmente. Ahí tuvo que ver Rosati con que ella denunciaba quiénes eran los que habían torturado, agredido, reprimido, secuestrado, etcétera, y que Rosati había tenido como personal de la municipalidad cuando él era intendente. Y ella fue a denunciar para que lo sacaran de la administración pública porque hubo resoluciones políticas en la Argentina de no tomar o retirar de su lugar a quienes han sido represores, y no fue el caso en que Rosati decidiera esto. Y en el caso de Zulma Reutemann, hija del que yo le digo que aparecieron sus huesos en una zona del chalet, en un pozo, y lo habían torturado, había muerto ahí, lo habían enterrado ahí como si fuera un auténtico perro, como se hace a veces con los animales en el fondo de los predios de las casas de familia, para guardar el recuerdo de que su animal está guardado ahí. Ahí lo hicieron por la cobardía de no salir con el cuerpo. Entonces lo torturaron, lo mataron, murió en la tortura, lo mataron, y en un centro, como es un centro de salud que debe ser un lugar de vida, de nacimientos, de cura de enfermedades, dejar morir a alguien que fue una persona que trabajaba dentro del mismo hospital. Mi hermano lo conocía totalmente, porque trabajaba en el mismo sector y sabía que lo habían secuestrado allí. Y entonces, ¿cómo van a beneficiarse con el 2x1 esas personas que estuvieron involucradas en procesos de tortura, en procesos de asesinato, en procesos de delación y persecución? Así que la Comisión de Juicio Político tiene mucho valor para desentrañar, visibilizar y transparentar tantas anomalías de miembros de la Corte, algunas de tipo político, otras de tipo cercanas a los delitos administrativos y económicos, como es el caso de las irregularidades que se van ventilando en la obra social del Poder Judicial, o ahora las político-económicas financieras de la finanza pública que tienen que ver con la cautelar y con el fallo y con los chats de Alessandro y de Robles, y también con todo el proceso, como señalamos en la comisión hoy, tanto el diputado Casareto como yo, como el diputado Tailade, decir que esto fue parte de un proceso que arrancó en 5 de enero del año 2016, cuando el gobierno de Macri, por un decreto sin respetar la Constitución y violando la ley de presupuesto que estaba sancionada en el 2015 para el 2016, alteró la distribución primaria y secundaria, básicamente primaria, cuando otorga el 3,75% a la ciudad de Buenos Aires, sin respetar lo que había sancionado la ley Cafiero del 87, ni los procedimientos de la ley 23.548 de la época de Alfonsín, que dispuso la distribución de la coparticipación primaria y secundaria en la Argentina reciente. Bueno, después siguieron los decretos del 17, 18, después del consenso fiscal, donde el macrismo acepta bajar un porcentaje a 3,50
de esa distribución que originalmente por el decreto 194 del 16 le otorgó el 375, y después cuando Cambiemos pierde el gobierno nacional actual, en 2020 sanciona el decreto 435 y hace una estimación de cuál era el costo que implicaba para la ciudad de Buenos Aires hacerse cargo del financiamiento del gasto de la seguridad, Eso que era el argumento que había usado. Hecho, ¿no? Nunca lo había hecho eso el gobierno de la ciudad, de estimar cuánto era ese gasto por la Nunca transferencia. estuvieron los estudios claros, pero por el número de policías transferidos, por los equipos transferidos, se podía estimar. Y entonces se rebajó, ¿no es cierto? Eran algo así como 19.000 efectivos, y entonces se puso el número razonable, que después un estudio del Instituto de Política Pública de Buenos Aires estima todo el excedente que se quedó por encima del gasto de seguridad la ciudad de Buenos Aires, y que destinó supuestamente a otros usos, ¿no? Como dije yo hoy, no fueron para solucionar el problema habitacional de la gente en situación de calle, que se sigue hoy muriendo en situación de calle. No fue para eso, ¿no? A lo mejor fue para seguir comprando pistolas Taser. Esto va a traer todo el trabajo en la nueva etapa de la Comisión de Juicio Político por el tema coparticipación, y estarán citados como testigos gobernadores que también se sienten afectados por la distribución, y el ministro del Interior, y también la presidenta ha citado justamente a Silvio Robles y a D'Alessandro. Y yo quiero señalar que, como dije en la comisión, si la Ciudad de Buenos Aires pedía un cambio en su coparticipación por la cuestión de financiar el gasto de seguridad, ¿qué tendrían que pedir el gobernador Gutiérrez de Neuquén y la gobernadora Carreras de Río Negro por el gasto que sobrevino por encima de las coparticipaciones históricas para las provincias de Neuquén y Río Negro, por todo el crecimiento de la población en la zona de Vaca Muerta, la necesidad de caminos, la necesidad de agua potable, la necesidad de servicios de electricidad, y que no tienen una modificación de la coparticipación, y podrían apelar a la Corte, podríamos presentar nosotros como legisladores, así como Macri presentó en el 2007 un proyecto de ley, sabiendo que había que hacerlo por ley. Después, cuando asumió, lo hizo por decreto, sin respetar lo que dice la Constitución. Nosotros podríamos presentar un proyecto de ley acompañando a los diputados de la región de la cuenca neuquina, donde está la formación geológica Vaca Muerta, para pedir una modificación de la coparticipación, porque todo lo que vaya a producir nuestra zona y pueda exportarse a través de oleoductos, oleoducto norte, oleoducto sur, o el oleoducto Otasa, que ahora está exportando a Chile, o lo que va a ser la exportación del gas una vez que se pueda licuar por los buques al mundo como gas natural licuado, es para todo el país. Claro, y esas regalías son para todo el país. Que cada provincia reclama para sí una mayor coparticipación, y el problema de fondo acá es que no se resolvió la aprobación de una nueva ley de coparticipación que por mandato constitucional debía aprobarse en 1996, ¿verdad? Sí, en la Argentina esa es una discusión muy compleja, por lo mismo que expliqué lo de los créditos UBA. Los continuos cambios de régimen económico, el pretender poner una convertibilidad monetaria como en la década del 90, cuando, por ejemplo, termina el 2015, teníamos una baja deuda, se endeudaron de nuevo por una política de apertura de la cuenta de capital, liberación de que salga los ahorros a moneda extranjera, bajar las retenciones y bajar los impuestos
al patrimonio que deben aportar de acuerdo al nivel patrimonial los ciudadanos en la Argentina, desfinanció al Estado Nacional, se optó por la deuda y entonces, bueno, todas esas inestabilidades, hay que recordar lo que fue el día después del 12 de agosto, ¿verdad?, del 19, y cuando la CUNSA dice vamos a reperfilar la deuda en pesos, o sea, mandarla para adelante y no devolverle esos dineros a los ahorristas, que era como a los bonistas en pesos, que era como un corralito de bonos. Entonces, claro, las discusiones de coparticipación, después primaria y secundaria, esa distribución se vuelve muy compleja. Así que no es ninguna novedad en la Argentina. Alfonsín tuvo en su tiempo la valentía de ponerlo en discusión después de la dictadura militar. En el proyecto Cafiero modificó en algún sentido algún beneficio. ¿Se acuerdan cuando se discutía la reparación histórica? El gobierno de Duhalde también, ¿no es cierto?, de toda esa época, que no era más que una realidad. En la provincia de Buenos Aires, cuando hay un empobrecimiento de la economía argentina, al tener el mayor volumen de población, también tiene el mayor volumen de población pobre. Solo hay que recorrer el tercer cordón del conurbano, ¿verdad?, para saberlo. También nuestras provincias en sus cordones periféricos, ¿no?, barrios irregulares y demás. Así que es un tema políticamente complejo. Muchas gracias por haber venido, diputada, y por haber hablado de todos los temas con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Y disculpe si tuvo que esperar un poquitito, no, pero, no se preocupe. Pero bueno, era parte de que esto... Es parte de la lógica. Es así, había muchas personas para entrevistar. Gracias, por suerte. Bueno, acá tiene lugar sí, yo todo. dejé plantada a una persona que me esperaba y que ahora viajó. Échenos la culpa a nosotros, cualquier cosa. Gracias. Chao, chao. Bueno, seguimos todos adelante con, obviamente, el programa. Ahora vamos a profundizar todo lo que se tocó y se trabajó en la Comisión de Juicio Político. Estamos viendo las imágenes. Ahí está la titular de la Comisión de Juicio Político, Karina Gailar. Entonces, el 27 de junio se vuelven a reunir ya para empezar con la cuestión vinculada a la coparticipación, que era un poco lo que explicaba recién la diputada Landricini. Se espera que comparezcan Robles y D'Alessio. Esta es otra de las... D'Alessio no, de Alessandro. Esta es otra de las citaciones que están previstas para la Comisión de Juicio Político, como así también lo que se acordó es la serie de respuestas que esperan que el juez Maqueda pueda dar, o las explicaciones que pueda dar frente a la Comisión de Juicio Político. Ahora Jessy nos va a contar específicamente por qué. Tiene que ver con la cuestión de la obra social, capítulo que hasta acá se abrió, a donde a través de una circular que los propios jueces suscribieron, Maqueda queda como, dentro de la división de funciones que tenían los jueces, como el responsable de la obra social, y todo lo que se ventila en la Comisión de Juicio Político para gran parte de los diputados lo deja Maqueda como máximo responsable, y todo esto podría confluir en un causal para un presunto mal desempeño de sus funciones, específicamente en ese expediente. Jessy. Vamos a repasar, Meli, como decías. Bueno, la reunión se convocó hoy a las 11 de la mañana. No es el día habitual, siempre suelen ser los martes el día que se reúne la Comisión de Juicio Político. Pasa que en el día de hoy no fueron convocados testigos, sino que fue un debate entre los diputados donde se abordaron dos temas centralmente. Uno, lo que hacías referencia a vos, Meli, sobre la citación al juez Juan Carlos Maqueda, que la van a hacer finalmente el 6 de julio, eso ya lo confirmaron en el día de hoy y está en el escrito que presentaron los diputados y diputadas del Frente de Todos, donde tiene también los cargos formulados y la prueba individualizada sobre la supervisión de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Y por otro lado hubo un segundo capítulo que tiene que ver con el plan para avanzar con la hipótesis de investigación en la causa de coparticipación, que recién la diputada Landricini nos hacía algunas referencias. Vamos a ver al final cómo queda el cronograma con respecto a eso. Pero vamos a la siguiente placa para ver específicamente qué es lo que plantea la citación y dónde se ampara, ¿no? Porque esto generó un debate dentro de la comisión de si era correcto citar al juez Maqueda en esta instancia del proceso de juicio político. ¿En qué se ampara? En los diputados del Frente de Todos que lo propusieron, en el artículo 13 del reglamento interno de la comisión.
que dice que, reunidas las actuaciones sumariales, se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados, agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. Vamos, creo, había una parte más de... O sea, porque recordemos una cosa, la Cámara de Diputados es la que acusa a los jueces y una vez votado en la Cámara de Diputados, es el Senado quien juzga. O sea, el Senado se conforma en tribunal y ahí los jueces, en este caso, tienen derecho a la defensa y, bueno, ahí se decide o no si corresponde juzgarlo finalmente. Entonces, este artículo también aclara que el denunciado podrá presentar un informe escrito en vez de ir presencialmente, el que se agregará a lo actuado, y la incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones. Lo establecido en este artículo no obsta al oportuno ejercicio de defensa por ante el Honorable Senado de la Nación. ¿Qué quiere decir, traducido para simplificar? Que lo que hacen es darle la oportunidad en esta instancia al juez Maqueda de que haga algún tipo de descargo sobre todo lo que se dijo en relación a la obra social del Poder Judicial. No quiere decir que está obligado a venir ni a presentar por escrito, o sea, puede optar por no hacerlo, y tampoco le impide, en caso de que fuera acusado finalmente en todo este proceso de juicio político, no le impediría a Maqueda que, si llega al Senado, él ahí tenga su instancia para defenderse. Pero es como darle la oportunidad de que, bueno, tenemos esta información hasta acá, te damos la posibilidad de que hagas un descargo sobre todo lo que se dijo, dijeron los testigos, las pruebas, las auditorías, etcétera. Vamos a la siguiente placa para ver puntualmente los cargos que están individualizados en esta resolución que se votó en el día de hoy. De las pruebas surgen conductas atribuibles al juez Juan Carlos Maqueda por el periodo que estuvo a cargo de la supervisión de la obra social. Son 6 puntos en los que se concentran estos cargos formulados. Uno tiene que ver con consentir por omisión pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de afiliados y sus familias, en particular el abandono de personas y perjuicios económicos irreparables a la obra social. Eso tiene que ver con los afiliados, que, bueno, vos hoy lo mencionabas, Mary, hace un rato, abandono de persona. Es que sí, o sea, después, si querés, lo ideologizamos, lo valorizamos, lo problematizamos, pero más allá de que aquí de fondo hay una cuestión que se sustancia en lo político, si vos lo que tenés que hacer como obra social o como prestador de salud es estar atento a lo que el afiliado, el familiar del afiliado te está diciendo respecto de la cuestión de salud y vos no le das ni soporte ni atención. El caso de la jueza Martina Forns, creo que es, la otra, no Forns, la otra, el otro testimonio. Sí, que fue directamente a ella, o sea, la afectada. No. Que tuvo un accidente. No al marido, no decía ella, decía al marido que tenía cáncer y además de tener cáncer, creo que tuvo COVID. Sí. O sea, se le dieron, iba. Bueno, sí, le vamos a pasar quimioterapia en el Fleni. Iba al Fleni, no, pero no tenemos el medicamento. Llamaba a la obra social. No, espere que tenemos que darle la orden, pero yo ya pedí el medicamento. No tenía lugar para perdí la el turno. No le daban. De la obra social no le compraban el medicamento para la quimioterapia, no se la pasaban al Fleni. Claro. Entonces, cada vez que tenía que el señor someterse a quimioterapia, no estaba el medicamento. Eso, si no es abandono de personas, ¿cómo se llama? Sí, o sea, después vemos si es Maqueda o si es el hijo de su madre que no lo atendió o no le importó que el tipo se estaba muriendo de cáncer y no le daban el medicamento. Pero eso es abandono de persona, acá, en la China y en cualquier lado. Digo, hay gente que tiene que ir presa por eso, directamente. Entonces, no es que no es abandono de persona. Hay varias causas que tramitan en la justicia con respecto a las irregularidades de la obra social. Yo no sé si Maqueda por esto se desempeñó mal como juez de la Corte. Ni idea, no lo sé. No me corresponde a mí opinar sobre eso, no lo sé. Lo que digo es que llamemos las cosas, porque si no, como que estamos, claro. O sea, ¿qué digo? Bueno, pero ahora vamos a ver por qué apuntan al juez Maqueda en particular, ¿no? O sea, porque... Claro, pero digo, por eso nosotros no estamos diciendo cosas que no son. Cuando preguntamos, pero ¿hubo abandono de persona? Bueno, no sé si hubo abandono de persona. Sí, se llama abandono de persona. Si no te gusta porque vos en el fondo de tu alma sentís que estás
abonando a esto, lo entiendo, porque acá se está jugando otra cosa que se sustancia desde lo político, pero se llama abandono de persona. No se llama de otra manera. Sí, exactamente. Si te parece, Meli, vamos a ver también, porque hay distintos cargos que tienen que ver con esto. Este era el primero, vamos a la siguiente placa para ver los demás cargos. También le plantean que se sostuvo una conformación antijurídica del directorio y mantener vacante la subdirección médica, administrativa y auditoría interna durante todo el periodo donde estuvo Maqueda a cargo de la supervisión. Esto tiene que ver con que había un unidirectorio, como dijo el diputado Germán Martínez, que era solo Aldo Tonón, que cumplía todas las funciones y era imposible que eso pudiese funcionar bien para todas las áreas que requería una obra social tan grande. El tercer punto es, le plantean que es responsable de una gestión administrativa irregular, arbitraria, no transparente, omisiva de toda planificación y perjudicial con graves inconsistencias económicas, financieras, legales y contables. Esto es todo lo que tiene que ver con que no había sistema informático, no había sistema contable, no había firmas autorizadas y de cheques con montos muy altos. Se perdieron stock de medicamentos, no se sabía qué se compraba, qué se tenía, dónde iba. Después para un señor no había quimioterapia, pero el medicamento en algún momento se compró. Claro. ¿Y dónde estaba? No había arqueo. Sí, no había balances, o sea, los sistemas que tenían podían ser vulnerados, entonces una información que se presentaba, después por ahí alguien podía ingresar, modificarla. Bueno, toda esa serie de irregularidades que la fueron confirmando los testigos, ¿no? Que se convocaron durante todas las últimas audiencias. Vamos a la siguiente placa para ver los últimos cargos que les plantean. Contribuir y no evitar el deterioro del servicio de salud de calidad. Bueno, esto un poco lo que hablábamos antes, Meli. Haber desvirtuado el rol institucional afectando de desprestigio y mala reputación a la obra social del Poder Judicial, y le plantean violación de deberes, prohibiciones e incompatibilidades previstas en la Ley de Ética Pública. Estos son los cargos que le están formulando a Maqueda en base a la prueba en el periodo auditado. Ahora vamos a ver bien todos los datos y le plantean en base a esto, bueno, están estos cargos. Juez Maqueda tiene la posibilidad de venir a la comisión, presentar un escrito para hacer algún tipo de descargo sobre los mismos. Ahora, si esto no fuese la obra social de los judiciales y estos no fuesen los jueces de la Corte, y estuviéramos hablando de la obra social de los carpinteros, no me importa, ¿no? Para sacarle como los personajes, porque a veces las discusiones se empastan cuando te concentras en los personajes y no estás viendo el qué. Y el qué, la verdad, es que probablemente, como dice Tonelli, pase en cualquier otra obra social, no lo sabemos, no sé, no es el objeto de investigación de esta comisión. Pero es gravísimo. Claro. Digo, no importa quién es el máximo responsable, pero además pensá, Meli, que o sea, estamos hablando de la obra social del Poder Judicial, donde la Corte es responsable también, o sea, tiene injerencia en esa obra social por el propio estatuto que tiene la obra social, y que también, o sea, es muchas veces la justicia la que tiene que fallar a veces sobre otros casos de otras obras sociales. Exacto. Entonces, o sea, cuando hay vos exactamente, a eso iba tal cual. Cuando vos sos un paciente y te hacen una operación y te tenían que sacar el riñón derecho y te sacaron el riñón izquierdo. Eso se llama malapraxis. Eso es un juicio. ¿Y quiénes fallan? Los jueces que evalúan y se fijan. Vos entraste sano del riñón izquierdo, ¿para qué te lo sacaron? Ah, no, porque se equivocaron. Eso se pena. Sí, claro, o sea... Sí. Bueno, pero hay una causa judicial que va... Claro, yo por eso digo, separo la parte del juicio político respecto de... Porque va a parecer como que no hay causa judicial y esto pasó como no, si nada. Pero por eso digo, hay causa judicial. Por eso yo me suscribo solamente a eso, a lo judicial. Claro. Porque el resto de si eso no es un causal de mal desempeño de un juez, no tengo ni idea y obviamente tampoco tengo por qué tenerla. Pero el resto, o sea, lo que se hizo mal. Claro. O sea, lo que no sé es si se olvidaban de hacer plazos en esa causa judicial, ¿no? Hasta ahora. Bueno, y centralmente Tonón.
que es por el motivo por el cual decía no voy a comparecer a la Comisión de Juicio Político porque ya hay una causa judicial que me puede comprometer, no puedo testificar en mi contra, era parte de la argumentación. O sea, por eso en muchos fragmentos de las preguntas que le hicieron a Aldo Tonón, el exdirector de la Obra Social, él decidió, tenía la posibilidad de no responder justamente por tener esta causa judicial abierta. Vamos a la siguiente placa para ver ahora algunas de las pruebas, ¿no?, sobre las que se basó. O sea, estuvieron por un lado los testigos, que fueron un total de 17 aproximadamente por esta causal de Obra Social. Y también se pidieron los informes de auditoría que fueron solicitados por la propia Corte Suprema, por unanimidad, decidiendo auditar a la Obra Social desde abril del 2008 hasta agosto del 2021. Lo que insistió en el día de hoy, en la última comisión, la diputada Vanessa Siley, es que es la propia Corte la que decide auditar el periodo donde era este juez Maqueda quien estaba a cargo de la supervisión de la Obra Social. O sea, la propia Corte decía auditar su propio periodo de supervisión, donde están detalladas todas estas irregularidades que mencionábamos recién. Para recordar, en el periodo, 2008, agosto 2021, estuvieron en la presidencia de la Corte dos jueces diferentes. Estuvo Ricardo Lorenzetti entre 2007 y 2018 y Carlos Rosenkrantz entre 2018 y 2021. O sea, las irregularidades en la Obra Social se dan bajo, o sea, que están en estos informes, están bajo dos presidencias diferentes. Vamos a la siguiente placa. El periodo auditado lo que tiene es que coincide con la supervisión de la Obra Social a cargo de Juan Carlos Maqueda, que finaliza exactamente a fines de agosto del 2021, y ahí hay otra de las pruebas que está en esta comisión, que es un mail, porque no hubo ningún acto administrativo que diga Juan Carlos Maqueda es el supervisor de la Obra Social. Pero todos los testigos dieron cuenta de que era quien estaba a cargo, y lo que quedó como prueba es un mail del propio juez Maqueda a fines de agosto del 2021 renunciando a la supervisión de la Obra Social, es decir, reconociendo que venía cumpliendo ese rol. Y esta figura de supervisor fue establecida por una propia acordada de la Corte en mayo del 2008, donde, como la Corte puede modificar el Estatuto de la Obra Social, bueno, fue incorporando o modificando también estas cuestiones e incorpora esa figura de supervisor. Vamos a la siguiente placa. Lo que se resolvió también en el día de hoy es, además de esta citación, que es para el 6 de julio, que puede ser por escrito o puede no comparecer el juez Maqueda, también se resolvió crear una subcomisión para continuar con la investigación de irregularidades en la Obra Social, pero sobre otros periodos, ¿no? O sea, todo lo de Maqueda es 2008 a agosto 2021. Ahora, yo no sé cómo funciona en otras cosas, ¿no? Pero, ¿por qué, o sea, se da que un juez que tiene que estar abocado a resolver fallos, termina él en el reparto de tareas como responsable de la Obra Social? O más bien, si querés, ¿había alguna alternativa que no fuera que un juez que tiene que estar abocado a sentenciar que termine ocupándose de la Obra Social? ¿O esto...? No, una decisión de la propia Corte, o sea, eso es lo que muestra la acordada de mayo del 2008. Pero antes, ¿cómo era? Antes de esa acordada del 2000... o sea, tienen una relación, pero tenía un directorio donde tenía sus propios organismos de control. Ok, ¿y qué se supone que gana, no Maqueda, pero Jorgito, el que se hace cargo de la Obra Social antes de esa acordada? ¿Qué gana? ¿Gana poder? ¿Gana dinero? No sé. Eso no por lo menos yo desconozco y no estuvo puesto sobre la mesa. No, porque si yo soy juez, ¿por qué querría hacerme cargo de una fábrica de pastas? O sea, no entiendo la relación. O sea, soy ingenua. Claro, igual hay un tema de recursos que se pueden transferir mutuamente. O sea, eso sí comentaban los testigos. O sea, respondían que muchos de los recursos que tenía la Obra Social también se podían transferir a la propia Corte. Bueno, me suena eso, más... digo, no sé si es así o no, pero claro, ese es un elemento. No estamos diciendo cómo es, estamos tratando de explicar por qué un juez va a decir... Sí, porque aparte me imagino que un juez de la Corte Suprema no es que tiene poco laburo, debe tener 3 millones de cosas para hacer. Además, supervisar una obra social es como que yo me lo paso una estructura de un canal de televisión. ¿Por qué el director de un canal de televisión además querría
digamos, estar a cargo de la atención médica que recibimos los que trabajamos ahí. Claro. No lo entiendo. Completamente. O sea, no sé, acá hay una dirección médica y se encarga un médico. De la dirección de recursos humanos se encarga una persona que estudió para eso. ¿Por qué un juez estaría a cargo de una obra social? Y sería bueno eso, en algún momento preguntarle a los jueces de la Corte por qué decidieron hacer esas modificaciones yo del quiero preguntarle estatuto. eso a Maqueda. A ver, señor, ¿usted qué se le ocurrió? Porque tampoco es fácil No, y además cuando renuncia dice, bueno, o sea, también hay un tema ahí que no querían que quede constancia de ningún acto administrativo que ponga al juez como supervisor, porque se sabía que era un tema complejo y que había problemas. Pero sí hay una constancia que dice, o sea, no hay una constancia que dice que 1, 2, 3 me hago cargo, pero hay una que dice 1, 2, 3 no me hago más cargo. Claro, exactamente, es así. Eso sí hay. Eso sí, hay un y mail. eso consta en las pruebas con el mail del propio Maqueda a muchos de los que Lo trabajaban interesante con sería él. ver también después de todo este proceso si esto se ordena, ¿no? Se modifica. Porque bueno, además, si todo claro. este proceso de juicio político, de convocar a Maqueda, investigar todo esto, no llega a nada y ni siquiera hay una modificación en el esquema de controles de la obra social, o si un juez tiene que seguir a cargo del control de la obra social, me parece tampoco soluciona nada las cosas. Y no, porque en el medio hay un montón de personas que van a necesitar seguir, lamentablemente, requiriendo quimioterapia, requiriendo diálisis, requiriendo un montón de cosas. Nosotros lo hablamos acá con el diputado hablando de diálisis, el diputado Tailade, que nos lo contó. Mira, la verdad es que yo soy un usuario de la obra social, porque además él es un enfermo renal, lo digo porque lo dijo él, soy un paciente renal, pues queda mal decirlo de otra manera. Pero él dijo que hacía la salvedad de que había funcionado bien. Bárbaro, pero también dijo, también es cierto que yo soy una persona que soy diputado de la Nación. O sea, claro, sí, es decir, es cierto. Llegado el caso, también, viste, o sea, vos tenés ciertas, no influencias, pero tenés cierto peso político y le mandás, tenés cierto acceso a mandarle un mail, mandarle una carta a alguien si algún día no te llega la medicación o la cama para internarte o lo que fuere, ¿no? Así es. Bueno, y lo último, Meli, se creó una subcomisión porque hubo irregularidades quizás en otros periodos. O sea, lo que ellos llegaron hasta ahora es hasta el periodo Maqueda, agosto 2021. Pero van a hacer una subcomisión para ver los otros 2 periodos. El que le siguió, que estuvo a cargo Héctor Marchi, que fue uno de los testigos, y también la que directamente estuvo a cargo del presidente de la Corte, Rosati, desde noviembre del 2022. Y lo último, el cronograma va a seguir el 27 de junio, ya con coparticipación. Los testigos van a ser seguramente convocados a los gobernadores, el ministro del Interior, Guado de Pedro, muy posiblemente, algunos también a Horacio Díez, que es de la Procuración del Tesoro, y la siguiente va a ser el 4 de julio, donde van a convocar a Silvio Robles y Marcelo Alessandro, y el 6 de julio es la fecha donde debería comparecer Maqueda, si es que así lo decide. Bueno, Jessy, muchas gracias, súper completo todo lo que trajiste hoy en relación a lo que se trabajó y lo que se anticipó va a seguir sucediendo. El 27 de junio es la próxima reunión de la Comisión de Juicio Político. La verdad que lo interesante es que todo esto queda ahí en la escena pública, o sea, cualquier persona que quiera ir incluso hacia atrás puede buscar ese material y revisar e ir a buscar la información, los expedientes, se leyeron mails, se adjunta toda esa documentación que es súper interesante porque antes no funcionaba de esta manera. Ahora queda no solo publicado, sino que queda, digamos, transmitido en vivo. Claro. Así que bueno, mañana, viernes, no hay actividad en comisiones y la semana que viene es una semana corta. Claro. Así que por eso no es la semana que viene, porque el martes es feriado, así que es el siguiente martes. Semana corta y aparte van a estar todos con el tema candidaturas. A full candidaturas. Un fin de semana de mucha, lo que se llama rosca política. Kenshin. Bueno, a relajarse entonces los que pueden y los otros, bueno, ahí está, a full con el WhatsApp. Gracias Martín y gracias Jessy también. Gracias, nos vemos con ustedes la semana que viene y con ustedes nos vemos mañana aquí en la pantalla de TV. Chau.